Hola, muy buenas tardes para todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas al módulo de la Jurisdicción Especial para la Paz de este curso Firmantes de Paz y Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que desarrollan la Universidad del Rosario y el Instituto Capaz. Mi nombre es Camilo Ernesto Bernal Sarmiento y voy a acompañarlos en este módulo dedicado a la Jurisdicción Especial para la Paz. A lo largo de este módulo vamos a contestar varias preguntas que seguramente todas y todos se han formulado. Primero vamos a hablar de qué es la Jurisdicción Especial para la Paz. Después hablaremos de cuáles son los beneficios de participar en esta jurisdicción o para qué se participa. Después hablaremos acerca de cuáles son los desafíos de participar dentro de la jurisdicción. Luego vamos a hacer un análisis de cuál ha sido el balance de la participación de los excombatientes de las FARC y del Partido de los Comunes hoy dentro de la jurisdicción. Luego vamos a entrar en un par de temas importantes para la situación jurídica de algunos de ustedes, haciendo referencia a qué es y cómo funciona el régimen de condicionalidad o las obligaciones que ustedes deben cumplir dentro de la jurisdicción. Posteriormente vamos a hacer un análisis de los trabajos, obras o actividades con carácter reparador o restaurador que se deben desarrollar dentro de la jurisdicción. Antes de entrar en materia es importante hacer un par de menciones. Lo primero es que a diferencia de todos los otros módulos en los cuales ustedes han estado trabajando dentro de este curso, en particular este módulo es de especial relevancia para las dudas que ustedes tengan a propósito de su situación jurídica. Es decir, la información que vamos a brindarles dentro de este curso les va a ayudar a entender las razones por las cuales ustedes son convocados a la jurisdicción, las razones por las cuales la jurisdicción adelanta los procesos de una manera y no de otra, y sobre todo a tratar de identificar elementos que les permitan a ustedes saber o tener precisión acerca de qué va a suceder con su propia situación jurídica dentro de la jurisdicción. Dicho esto, es muy importante aclarar que esto que estamos haciendo aquí, particularmente lo que yo les voy a contar, tiene efectos exclusivamente pedagógicos. Es decir, que lo que yo les estoy planteando no resuelve su situación jurídica, ni tampoco altera las asesorías que sus abogados o abogadas les estén dando en relación a cómo tramitar sus procedimientos ante la jurisdicción. Por esa razón, reciban esta información como un mecanismo para poder estar bien orientadas, bien orientados hacia el futuro y para poder tratar de aclarar las dudas acerca de eso que ustedes entendieron cuando formaron parte de la firma del acuerdo como parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. Quiero pedirles además el favor que a partir de ahora, cuando vean este video, hagan el siguiente esfuerzo. A medida que yo voy a ir presentando los temas, que vamos a ir viendo pequeños videos, que ustedes van a ir viendo una presentación de PowerPoint que voy a realizar, tomen nota de las preguntas que tengan. Miren, anoten en un papel con un lapicito si les está a la mano. Si no lo tienen a la mano, cojan dentro de su teléfono, busquen el contacto más cercano, su compañero, compañera, el jefe, alguien del trabajo, alguien con que tenga buena relación, y todas esas preguntas que usted tiene para formularme a mí cuando tengamos la reunión virtual, por favor anótelas en ese WhatsApp. Para nosotros es muy importante que este módulo tenga un sentido práctico. Es decir, esto no es un ejercicio solamente por la universidad, solamente por el conocimiento, sino que esto le sirva para el desarrollo de todas sus actividades y para el funcionamiento de su proceso de reincorporación en lo que tiene que ver puntualmente con la seguridad jurídica. Es decir, con saber exactamente qué va a suceder con mi vida a propósito del trámite de las investigaciones judiciales que algunos o algunas han tenido ante la justicia ordinaria y que ahora pasan a la Jurisdicción Especial para la Paz. Muy bien, una vez que ya acordamos cuáles son los temas sobre los que vamos a conversar, a partir de ahora van a estar viendo ustedes una presentación de PowerPoint. En esta presentación de PowerPoint voy a ir desarrollando cada uno de los temas prometidos y vamos a empezar a puntualizar a propósito de algunas definiciones que nos son importantes para poder hablar sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. Lo primero que vamos a ver, que empieza con esta diapositiva que ustedes ven, que dice qué es la JEP y cuáles son sus fundamentos, son algunas de las ideas claves con las cuales podemos entender una de las preguntas que nos formulamos, y es ¿cuáles son los beneficios
para una persona que está en el proceso de reincorporación socioeconómica, en general a la vida civil, de participar en la Jurisdicción Especial para la Paz. A mí personalmente, ¿para qué carajos me sirve ir a la JEP? Vamos a ver un corto video a propósito de por qué vale la pena apostarle a la justicia transicional. ¿Por qué vale la pena darle una oportunidad a la justicia? La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y No Repetición, creado por el Acuerdo Final de Paz. Aquí las víctimas están en el centro y participarán en todas las etapas del proceso. Aquí podrán relatar, en un ambiente seguro y de respeto, los graves crímenes sufridos en el conflicto armado. La JEP busca que los victimarios asuman la responsabilidad de lo que hicieron, digan la verdad, reparen el daño y garanticen que no repetirán sus crímenes. Sanemos juntos las heridas de la guerra. Démosle la oportunidad a la justicia. Como vimos en el video, el planteamiento fundamental es que el beneficio principal de participar en los procedimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz, desde la lectura de quien estuvo involucrado por las razones que fueran en el conflicto armado, militando en cualquiera de los grupos armados que desarrollaron este conflicto, es que es el mecanismo adecuado para, por un lado, resolver su situación frente a la justicia, por el otro, y es algo fundamental dentro del propósito de la Jurisdicción Especial para la Paz, que quienes se denominan como comparecientes ante la jurisdicción, es decir, las personas que vienen a entregar a la justicia su aporte a la verdad y su apoyo a la reparación, empiecen por el reconocimiento de sus responsabilidades en el marco del conflicto. Cuando seguramente ustedes se acordarán hace ya un par de años, el gobierno nacional y la estructura de las FARC negociaban en La Habana, uno de los puntos más difíciles para poder llegar a un acuerdo es encontrar la fórmula que permitiera que unos y otros, es decir, los agentes del Estado, tanto los miembros de la fuerza pública como quienes no lo son, y por el otro lado, los miembros de la estructura insurgente de las FARC-EP, pudieran ir ante un tribunal de justicia independiente e imparcial y presentar ante ese tribunal las explicaciones de lo que sucedió en el marco del conflicto. Y como consecuencia de eso, asumir sus responsabilidades frente a lo que sucedía y apostarle, que es parte fundamental del Acuerdo de La Habana, la necesidad de poner a las víctimas en el centro y de reparar los daños cometidos por el pasado. Desde esta perspectiva, el beneficio principal entonces es garantizar que a partir del momento en el cual usted comparece ante la jurisdicción, inicia un camino a través del cual va a poder resolver su situación frente a la justicia, va a dejar de huir y va además de eso de recibir eventualmente unos beneficios, como por ejemplo la libertad condicionada. Algunos o algunas de ustedes seguramente lo habrán recibido de la jurisdicción, otros de la justicia ordinaria, y por el otro lado que van a tener una oportunidad de aportar a la reparación de los daños de las víctimas y de las comunidades en relación con las acciones que en su momento las FARC-EP desarrollaron en el marco del conflicto y que generaron mucho dolor y sufrimiento a las víctimas. La Jurisdicción Especial para la Paz entonces es una oportunidad para poder resolver lo que sucedió en el marco del conflicto, para que usted pueda tener la oportunidad de construir un proyecto de vida en donde el sistema de administración de justicia no lo esté persiguiendo todos los días y donde además con sus propias habilidades, con su conocimiento, con su historia, usted tenga la oportunidad de asumir las responsabilidades por lo que pudo haber estado involucrado en el conflicto, lo que usted hizo, lo que usted seguramente le tocó hacer como consecuencia del conflicto. Y además de eso, ayuda a reparar, a sanar esas heridas que se generaron en relación con las víctimas. Esa es la primera respuesta. Vamos a pasar ahora entonces a algunas ideas base de qué es la Jurisdicción Especial para la Paz, cómo fue concebida y cuál es el propósito. Quiero advertirles algo. Seguramente muchas de las cosas que voy a explicar pueden sonarle a palabras difíciles de entender o palabras que solamente los abogados entenderían. El propósito de este curso, repito, es que usted pueda aclarar todas esas dudas. Si hay alguna cosa que yo estoy diciendo que no es clara, que usted quisiera tener mayor información, en la página web de la Jurisdicción Especial para la Paz hay muchos materiales con los cuales usted se puede apoyar y además recuerde que tenemos un módulo en el cual vamos a contestar las preguntas. Vamos a pasar entonces a contestar, a atender cuáles son los fundamentos de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Como yo les contaba, la jurisdicción es consecuencia del acuerdo entre las dos partes en el proceso de negociación en La Habana, que fue ratificado por nuestro Congreso de la República y que se llevó a la creación de las normas que son más estables en nuestro país, que es la Constitución, y a un desarrollo a través de varias leyes. Ahí se establecieron varios fundamentos claros que son los que muestran la particularidad de esta jurisdicción, que dicho sea de paso, es importante que usted se grabe que cada vez que se utiliza la noción JEP o justicia de paz, etcétera, siempre estamos hablando de un tribunal de justicia penal. Es decir, siempre estamos hablando de una organización del Estado dispuesta a resolver los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, que es la que tiene que atender, en efecto, particularmente los crímenes cometidos en el marco del conflicto por las FARC-EP, por los agentes del Estado que fueron parte de la fuerza pública y los que no, y por los terceros que se sometan a la jurisdicción. Parte del acuerdo fue crear una jurisdicción que fuera especial, autónoma y preferente. ¿Esto qué significa? Que la jurisdicción tiene la capacidad de resolver conflictos por encima del resto de los jueces del país y tiene este propósito de tal manera que pueda servir de cierre del conflicto. Dentro de unos años, cuando presenten el cierre de los macrocasos que lleva la sala de reconocimiento, de las decisiones de resolución de la situación jurídica que haga la sala de amnistías o indulto, la sala de definición de situaciones jurídicas, vamos a ver que no va a haber la posibilidad de que jueces externos a la jurisdicción ataquen esas decisiones, las afecten, las modifiquen. ¿Para qué se hizo esto? Con el fin de darle seguridad jurídica a las personas que se someten voluntariamente ante la jurisdicción o a aquellas que, como en el caso de los miembros de FARC-EP, son comparecientes obligatorios. La expresión compareciente obligatorio hace referencia a aquellas personas que deben comparecer, que deben asistir, que deben hacerse presente ante el Tribunal de Justicia de una manera obligatoria, es decir, como consecuencia de su proceso de reincorporación a la vida civil. ¿A qué se dedica la jurisdicción? Como ya les dije, a tratar de resolver jurídicamente las investigaciones, los procesos por los crímenes más graves que reconoce en este momento el derecho internacional. Esos crímenes son sancionados por distintos instrumentos en el ámbito mundial, particularmente por tratados, y hace referencia fundamentalmente a graves infracciones al derecho internacional humanitario, que también son concebidas como crímenes de guerra en el ámbito nacional y en el ámbito internacional, o graves violaciones de los derechos humanos que, dependiendo su naturaleza, si por ejemplo fueron planificados o si atacaron a un gran número de población, pueden ser considerados como crímenes de lesa humanidad. La jurisdicción va a investigar los delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia del acuerdo, es decir, antes del mes de diciembre del año 2016. Todos los comportamientos cometidos con posterioridad a esa fecha no son de competencia de la jurisdicción, sino que son de competencia de la justicia ordinaria. Es decir, nosotros vamos a tener que trabajar con los crímenes del pasado y lo que ha sucedido en el tiempo reciente, como por ejemplo los absolutamente lamentables y condenables asesinatos, masacres, persecuciones contra las personas que están en proceso de reincorporación, son de competencia de la jurisdicción ordinaria. El propósito de la jurisdicción es el de brindar seguridad a aquellos que se someten ante su tribunal. El propósito principal es que una vez las instancias particulares de la jurisdicción, las vamos a explicar más adelante, tomen una decisión con respecto a su caso, esa decisión no vaya a ser modificada por otra autoridad judicial. Y de esta manera se le pueda brindar a los comparecientes mecanismos para que puedan tener una certeza de que esa responsabilidad que asumen ante la justicia, de que ese aporte que van a hacer para reparar a las víctimas va a ser estable y no va a ser afectado por dentro de 10 o 15 o 20 años por otro tribunal de justicia, implicando, por ejemplo, que dada la gravedad de algunos delitos cometidos, la Corte Penal Internacional, que está interesada y siguiendo los desarrollos de la Jurisdicción Especial para la Paz, no solicite en extradición a ninguna de las personas que hayan cumplido con sus obligaciones dentro de la Jurisdicción de Justicia y Paz. Aquellas personas que por las razones que sean decidan estar al margen del trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz, naturalmente que se arriesgan a que en un futuro la Corte Penal Internacional esté interesada en, por ejemplo, solicitar su extradición si es que se demuestra que el Estado colombiano no tuvo la intención de procesarlos, no tuvo la capacidad de procesarlos, la persona desarrolló distintas actividades con el fin de evadir la justicia y naturalmente frente a eso el Estado colombiano no puede proteger
a las personas que no se han sometido y que no están participando activamente. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿quiénes son las personas que pueden estar siendo investigadas o juzgadas por la Jurisdicción Especial para la Paz? Esta jurisdicción fue creada, repito, producto de ese consenso que se generó entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional en la mesa de negociación de La Habana. Eso se generó con el fin de judicializar o de investigar y sancionar a las personas que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado. La participación directa hace referencia a todas las personas que portaron las armas y que tuvieron algún nivel de contribución en la comisión de los delitos que se sucedieron en el marco del conflicto armado. Desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, homicidios, secuestros, extorsiones y otro conjunto de crímenes graves a la luz del derecho internacional. Pero en paralelo, la jurisdicción también puede juzgar a aquellas personas que tuvieron una participación indirecta, como por ejemplo el de terceros que financiaron a grupos armados ilegales o que financiaron las actividades del Estado que llevaron a la comisión de crímenes internacionales. Otro fundamento importante de esta jurisdicción es que pone en el centro los derechos de las víctimas. Parte del esfuerzo que está haciendo los distintos componentes de la jurisdicción, los magistrados y magistradas, tiene que ver con, a través de los procesos judiciales, garantizar que haya un esclarecimiento judicial de la verdad, que se llegue a la verdad a propósito de qué fue lo que sucedió en el conflicto, quiénes fueron los responsables, por qué se cometieron los crímenes, para qué se cometieron, quiénes se beneficiaron con esas acciones y, además, de qué manera se puede intentar reparar esos daños a las víctimas. Como vamos a ver en la sección final de este módulo, los trabajos, obras o actividades con carácter reparador y restaurativo tienen el propósito de atender esos derechos de las víctimas relacionados con la necesidad de una reparación integral frente a los daños cometidos o ocurridos como consecuencia de las acciones delictivas de todos los actores que participaron en el conflicto. La Jurisdicción Especial para la Paz, además de atender la situación jurídica de los miembros de las FARC-EP, de los antiguos miembros de FARC-EP, también atiende a los agentes del Estado, tanto aquellos que integraron la fuerza pública, la policía, la fuerza aérea, el ejército, la marina, como a otros agentes del Estado, como los antiguos integrantes del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, a miembros del Sistema de Administración de Justicia, que pudieron haber estado involucrados en la comisión de graves crímenes dentro del conflicto. Otro propósito principal que es muy importante y que tiene que ver con uno de los mecanismos de garantía y de generación de confianza para quienes integraron las FARC-EP desde la Jurisdicción para la Paz es que su situación jurídica puede implicar la aplicación de beneficios como los beneficios de amnistía o de indulto y eventualmente la cesación de procedimientos dentro de la jurisdicción. Cuando estamos hablando de la noción de amnistía en el derecho, hace referencia a una tradición que viene desde el siglo XIX y que tiene que ver fundamentalmente con tomar acciones jurídicas para que los procesos penales que se siguen contra una persona se suspendan de manera definitiva. Por el contrario, cuando utilizamos la noción de indulto, estamos hablando de un perdón de la sanción que ya le fue impuesta a una persona producto de la decisión judicial de un juez de la República. En el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz, el primer mecanismo que activó la competencia de la Sala de Amnistías e Indultos estaba relacionado con la aplicación de la Ley 1820, que seguramente ustedes conocerán al menos por el nombre, y que estaba relacionado, por un lado, con establecer medidas de confianza relacionadas con la liberación anticipada de miembros de FARC-EP que estaban privados de la libertad como consecuencia de decisiones judiciales adoptadas por los jueces de la justicia ordinaria, los y las juezas, y por el otro lado, por la concesión de beneficios de aquellas personas que no habían salido de la cárcel antes de la aplicación de esta ley y que cuando ya entró en funcionamiento, la Sala de Amnistías e Indultos de la jurisdicción se encargó de tramitarlo. Un procedimiento similar se atiende para las personas que participaron en las protestas sociales, particularmente entre los años 2012 y 2014, y que estaban judicializadas por la Fiscalía General de la Nación por su participación en algunos crímenes. En el marco del acuerdo se estableció que estas personas, después de una revisión de su situación jurídica y dependiendo de sus aportes, podían obtener algún tipo de beneficio de carácter judicial. Otro aspecto importante de qué es la jurisdicción tiene que ver con que a la jurisdicción se han sometido terceros que, si bien no militaban activamente en ninguno de los grupos armados, sean legales o ilegales,
si tuvieron una participación determinante en la realización de los crímenes. Por esas razones que ustedes están viendo en las noticias, que hay empresarios de distintos tipos que están dispuestos a brindar soporte a la Jurisdicción Especial para la Paz con el fin de obtener beneficios judiciales a cambio de la verdad y de soporte a la reparación. Adicionalmente, y desde otra perspectiva, es importante recordar que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene amplias facultades para investigar los crímenes cometidos en el marco del conflicto. Pero a diferencia de lo que sucedió con la justicia ordinaria y también recogiendo muchas de las experiencias de nuestros jueces, especialmente de una experiencia muy rica de los jueces de justicia y paz, de la Jurisdicción de Justicia y Paz que se encargó de tramitar el sometimiento de grupos paramilitares desde el año 2005, se tomó la decisión de investigar unos casos, los casos más graves y representativos, concentrar todos los esfuerzos de investigación judicial en esos casos más graves y representativos. Por esa razón es que la jurisdicción no investigará todos y por todo, sino va a ir progresivamente concentrando sus esfuerzos en aquellos que son más graves. Esto lo vamos a explicar con más detalle cuando hablemos de los macrocasos de la Jurisdicción Especial para la Paz, que están abiertos en la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas. La Jurisdicción Especial para la Paz tiene además una facultad que ninguna otra autoridad judicial tiene, y es la de modificar la calificación que se hace sobre los hechos. Como lo explicaremos más adelante, la Sala de Amnistías e Indultos, por ejemplo, ha tomado decisiones en donde la justicia ordinaria consideró la existencia de crímenes de guerra y esta sala, con elementos de juicio adicionales, con la valoración de amicus curiae internacionales, de abogados expertos al servicio de la jurisdicción que han brindado su opinión y de nuevas pruebas ha llegado a la conclusión que en la utilización del derecho internacional esos hechos deben ser mirados de una manera distinta y dado que esa nueva mirada refleja otras formas de comprensión, los jueces y las juezas de esa sala han tomado la decisión, por ejemplo, de considerar que en casos particulares asuntos que habían sido juzgados y sancionados como delitos muy graves tienen una nueva lectura a través de la utilización de estas otras herramientas del derecho internacional humanitario y en consecuencia no merecen el castigo que la justicia ordinaria les había impuesto. Eso es parte de las particularidades que tiene. Lo propio sucede en lo inverso, es decir, si la valoración que tuvo la justicia ordinaria sobre un hecho fue muy benigna o fue laxa, con la aplicación del derecho internacional los jueces de la jurisdicción pueden considerar que por el contrario, esto sí configuró crímenes muy graves bajo el derecho internacional y que deben ser sometidas a las sanciones que están establecidas en la jurisdicción, sobre las cuales vamos a hablar largamente. La jurisdicción, como penúltimo aspecto, tiene la posibilidad de revisar y de anular decisiones que ya habían tomado tribunales y órganos de control, esto con el fin de garantizarle a las personas que se sometan que a partir de ahora su historial delictivo habrá quedado saldado con la jurisdicción en relación con los crímenes que cometieron en el pasado. Por último, y esto es muy importante, lo desarrollaremos más adelante, la jurisdicción tiene la facultad de establecer 3 tipos de sanciones. Las voy a mencionar rápidamente porque luego hablaremos de ellas. Vamos a hablar de la jurisdicción, puede imponer sanciones que se consideran como propias, de 5 a 8 años de penas restrictivas de la libertad que no implican cárcel, no implican ir a una penitenciaría. Las penas alternativas para aquellas personas que decidan no aceptar su responsabilidad tempranamente y quieran por el contrario intentar ser vencidas en juicio y cambien de opinión y decidan aceptar su responsabilidad antes, que puede ser una pena de 5 a 8 años de prisión, que se emulan a aquellas que los jueces de justicia y paz, los magistrados y magistradas de justicia y paz le aplicaban a los paramilitares. Y finalmente las sanciones ordinarias que irán de 15 a 20 años de cárcel para aquellas personas que sometidas a la jurisdicción decidan no aceptar su responsabilidad y sean vencidas en juicio en el Tribunal para la Paz, particularmente en la sección de ausencia de reconocimiento de responsabilidad, luego de una imputación de nuestra unidad de investigación y acusación. Esos son los fundamentos principales de la Jurisdicción Especial para la Paz. Vamos a preguntarnos ahora entonces por cuáles son los desafíos de participar en la JEP. Vamos a ver un pequeño video de la jurisdicción acerca de cómo es la ruta de un compareciente dentro de la jurisdicción y cuáles son esas tareas que tiene que desarrollar. ¿Cómo es la ruta de un compareciente en la JEP?
La ruta depende del papel que haya jugado en el conflicto, de la gravedad de los delitos cometidos, del aporte a la verdad plena y de si se asumen o no las responsabilidades en esos hechos. Por ejemplo, un ex integrante de las FARC que haya cometido delitos políticos o conexos que sean amnistiables o indultables puede pedir y recibir estos beneficios en la sala de amnistía o indulto de la JEP. Mientras que otro exintegrante de las FARC que esté involucrado en delitos más graves, que no son amnistiables ni indultables, tendrá que comparecer ante la sala de reconocimiento de verdad y de responsabilidad. Después de analizar los informes entregados por organismos del Estado y organizaciones sociales y de víctimas, y de recibir y contrastar las versiones entregadas por los comparecientes, la sala de reconocimiento emite una resolución de conclusiones. En la resolución de conclusiones se determinará si el compareciente reconoció o no la verdad y la responsabilidad. Si el compareciente aporta a la verdad y reconoce su responsabilidad, irá a juicio en la sección de reconocimiento de verdad. En este juicio se dictará una sanción que se denomina propia. Esta consiste en una restricción de la libertad de 5 a 8 años, así como acciones reparadoras para las víctimas. En el caso de que la resolución de conclusiones de la sala de reconocimiento determine que el compareciente no reconoció plenamente la verdad y la responsabilidad, la persona será investigada por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y será sometida a un juicio adversarial. La sección de ausencia de reconocimiento de verdad le podrá imponer sanciones alternativas si el compareciente reconoce tardíamente la responsabilidad antes de que haya una sentencia. Esto implicará privación de la libertad de 5 a 8 años en prisión. Si el compareciente no reconoce responsabilidad ni aporta a la verdad, se le impondrán sanciones ordinarias, lo que implica penas privativas de la libertad de entre 15 y 20 años en prisión. Tanto las resoluciones de las salas como las sentencias de las secciones tendrán una segunda instancia en la sección de apelaciones, que es el órgano de cierre de la JEP. En todos y cada uno de estos procesos, las víctimas tendrán una participación activa. Démosle la oportunidad a la justicia. La siguiente diapositiva, a propósito del modelo de justicia transicional de la JEP, la jurisdicción suma dos visiones sobre la justicia penal, que no son necesariamente excluyentes. De un lado, se incorpora la visión de la justicia penal convencional o tradicional, y que hace referencia a la manera como una sociedad desea reprimir o castigar aquellos hechos que le han generado daño, particularmente daños profundos, como sucedieron con los hechos de todos los actores del conflicto. Y por eso lo que se pretende es que a la comisión de esos graves crímenes o por la comisión de esos crímenes se imponga un castigo. De ahí que se hable de este enfoque retributivo, que viene un poco, recordarán seguramente algunas de ustedes, la visión de la religión católica del ojo por ojo, diente por diente. La otra visión es la visión restaurativa, que no se enfoca en la infracción cometida por las personas que estuvieron al margen de la ley, sino que se enfoca por el contrario en identificar los daños y en acercar a las víctimas, si ese es su deseo, a aquellas personas que cometieron los hechos o que les hicieron mal. Parte de la experiencia que hemos tenido dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz es que hay algunas víctimas deseosas de conversar de manera franca, abierta, con los comparecientes para poder entender qué fue lo que le pasó a sus familiares, qué vivieron mientras estaban secuestrados, qué tuvieron que experimentar producto de la violencia cuando tuvieron que huir del país, cuando tuvieron que salir desplazados hacia otro territorio. ¿Por qué razón asesinaron a un tío, a un hermano, a un primo? ¿Cuáles serán esas razones? A veces en los medios de comunicación hay una percepción equivocada que las víctimas siempre y en todos los casos están pensando en que la mejor sanción es la pena de cárcel. Nuestra experiencia es que eso no necesariamente es así, sino que por el contrario hay víctimas que están interesadas en la verdad. Parte del desafío que ustedes tienen si desean participar en la Jurisdicción Especial para la Paz es que
empiecen a prepararse mentalmente y emocionalmente, porque es una situación compleja, para asumir sus responsabilidades de cara a las víctimas. Porque parte de los procedimientos que se han diseñado en la ley dentro de la jurisdicción tiene que ver con eso, con poner la cara, con asumir las responsabilidades. En todo caso, y algo que es muy importante que ustedes tengan claro, es que si las personas que se someten a la jurisdicción no cumplen con sus obligaciones, que están consagradas dentro de un régimen de condiciones, que es el que se denomina como régimen de condicionalidad, la jurisdicción tiene la facultad legal para imponer penas de cárcel, sabiendo naturalmente las dificultades que enfrentan las personas privadas de la libertad en los establecimientos de reclusión y que probablemente, por la manera como se dieron las cosas en el marco del conflicto armado, alguno o alguna de ustedes tuvo que experimentar en carne propia. Es una jurisdicción nacional que atiende delitos internacionales, que lo hace tratando de mezclar estos dos enfoques, tratar de sancionar o de reprochar socialmente la comisión de esos crímenes que jamás debieron haberse dado, pero que está muy interesada en entender el propósito final que está detrás de la jurisdicción y es la garantía de los derechos de las víctimas. ¿Cómo hace la jurisdicción para escoger los casos? Que esa es una pregunta que seguramente algunos de ustedes tendrán. En esta diapositiva que vemos a propósito de los criterios de competencia de la jurisdicción, como cualquier órgano judicial del país, la jurisdicción no va y saca de una canasta aquello que va a investigar, sino que tiene unas limitaciones específicas. Esas limitaciones están dadas fundamentalmente por tres criterios particulares: el criterio temporal, el criterio material y el criterio personal. Cuando hacemos referencia al criterio temporal, nos estamos refiriendo, como ya lo dije anteriormente, a los hechos que fueron cometidos en el marco del conflicto armado, que tiene que investigar la jurisdicción de manera prevalente o preferente, es decir, por encima de todas las otras jurisdicciones, con el límite de aquellas que fueron cometidas hasta el 1 de diciembre de 2016. Todos los comportamientos delictivos que se hubieran cometido con posterioridad no son de competencia de la jurisdicción, sino son de competencia de la justicia ordinaria, de la Fiscalía General de la Nación y de los jueces de la República. El segundo criterio a través del cual la jurisdicción toma las decisiones de cuáles casos investigará es el reconocimiento del criterio de competencia material. Esto significa fundamentalmente que investigará aquellos delitos que fueron cometidos por causa, con ocasión y en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Es decir, que si una persona cometió hechos que no estaban relacionados con el conflicto, supongamos un par de ejemplos: una estafa, un homicidio con una moto en un accidente de tránsito, un acto de violencia intrafamiliar o un feminicidio, son hechos que están fuera de relación del conflicto armado y por esa razón no son competencia de la jurisdicción. Esto es importante que ustedes, todas y todos, lo tengan claro, porque a veces han habido presentaciones en los medios de comunicación donde se induce en error a las personas diciendo que la jurisdicción se va a encargar de resolverle los delitos a todo el mundo. Algunos críticos de la jurisdicción utilizan unas palabras peores diciendo que nos vamos a encargar de lavarle el historial delictivo a las personas. Eso es falso. Lo que la jurisdicción va a hacer es tramitar los delitos que se cometieron en el marco del conflicto. Y aquellos que no están relacionados con el conflicto, la persona deberá atenderlos en la justicia ordinaria. Nosotros no tomaremos, la jurisdicción no tomará ninguna decisión sobre esos hechos. Finalmente está el criterio personal, es decir, no todas las personas van a ser investigadas en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz. Solamente se va a investigar a los antiguos combatientes de las FARC-EP, a las personas que fueron condenadas en cualquier jurisdicción por su vinculación a las FARC-EP o que fueron investigadas por su vinculación a las FARC-EP, a los agentes del Estado integrantes de la fuerza pública, a las personas que fueron investigadas o condenadas en delitos ocurridos o cometidos en el contexto de protestas sociales, como yo lo mencioné, puntualmente entre los años 2012 y 2015, 2016, y terceros y agentes del Estado no integrantes de fuerza pública que voluntariamente hayan decidido venir a la jurisdicción con el fin de resolver su situación jurídica. Bueno, una vez que hemos visto los fundamentos, los objetivos, los propósitos, los factores de competencia temporal, personal, material de la Jurisdicción Especial para la Paz, vamos a empezar a explicar cómo es la estructura, como se dice popularmente, cómo es el monstruo por dentro.
Entonces, en este momento quiero pedirles dos favores. Si usted está viendo su celular o lo está viendo en una pantalla, suspenda lo que está haciendo, búsquese un cafecito, una agua de panela, algo de tomar y siéntese cómodamente porque vamos a empezar, como se dice en el campo, la carretera destapada. Voy a explicar la estructura de la jurisdicción en general. Después de la estructura de la jurisdicción voy a explicar cuáles son los procedimientos y cómo operan las principales salas de justicia que están relacionadas con los intereses que ustedes pueden tener. ¿Por qué les estoy pidiendo que tomen un cafecito? Porque hasta ahora lo que hemos planteado son propósitos que son fáciles, digamos, de entender. Pero lo que viene es todo el diseño institucional, toda la arquitectura de la jurisdicción, que es el que puede ser a veces un poco complicado. No es difícil, sencillamente es de tener en cuenta los detalles y como en las acciones anteriores del módulo, ustedes van a ver una presentación de PowerPoint donde yo voy a ir explicando cada una de las estructuras. Como están viendo en la pantalla ahora, la Jurisdicción Especial para la Paz es una estructura judicial compleja. Está compuesta por 10 órganos principales de trabajo y la labor judicial está concentrada fundamentalmente en la labor de las salas de justicia, del Tribunal para la Paz, de la Unidad de Investigación y Acusación. Vamos a coger esta gráfica general que estamos viendo, donde está graficada además el trabajo de nuestra Secretaría Ejecutiva, que presta un gran servicio a la jurisdicción en distintas tareas, pero las cuales no me voy a detener para concentrarme en lo judicial. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde ya está plasmada la estructura de la jurisdicción en materia judicial. La estructura de la jurisdicción está basada, como ustedes ven en la gráfica, en el centro de la gráfica, por la existencia de 3 salas de justicia. La sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas, la sala de amnistía o indulto y la sala de definición de situaciones jurídicas. Todo el trabajo judicial de la jurisdicción inicia por estas 3 puertas de entrada. Ya vamos a ir aclarando quién entra por qué puerta, cómo se activan sus competencias, hacia dónde va. A la izquierda ustedes ven una columna que menciona el Tribunal para la Paz. Mientras que las salas de justicia son del rango de los tribunales superiores de distrito judicial que cada departamento tiene en Colombia, piensen por ejemplo en el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bolívar, de Atlántico, de Bogotá, Cundinamarca, el ejemplo que ustedes quieran. En su izquierda tienen el Tribunal para la Paz. El Tribunal para la Paz es de rango de la Corte Suprema de Justicia. Por esta razón es que los magistrados que toman decisiones en estos niveles en el Tribunal para la Paz son aquellos que pueden tomar las últimas decisiones porque son los jueces que tienen mayor experiencia, mayor formación y son los que van a tomar las decisiones más importantes. En este momento se encuentran activas 4 secciones, 4 cuerpos de magistrados. El primero es la sección de reconocimiento de verdad y responsabilidad, cuyas funciones están ligadas a la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad, como lo explicaré más adelante. La sección de ausencia de reconocimiento de responsabilidad, la sección de revisión de sentencias y nuestra sección de apelaciones. En el futuro está previsto la creación de una sección de estabilidad y eficacia y cumplimiento que tiene la tarea fundamental de garantizar que cuando la Jurisdicción Especial para la Paz cierre sus actividades, esta sección se va a encargar de mantener la estabilidad de las decisiones tomadas en los años anteriores por las secciones del tribunal. A la izquierda ustedes ven el grupo de análisis de información, el GRAI, que es fundamental para nuestro trabajo y que está relacionado con quién procesa la información con las cuales trabajan las salas. A su izquierda ustedes ven otra de las estructuras importantes dentro de nuestro trabajo, que es la Unidad de Investigación y Acusación, y que es, para los efectos de comprensión de lo que vamos a ver, la que cumple la función de la Fiscalía General de la Nación. Si bien no trabaja en las 2 rutas de trabajo judicial de la jurisdicción, sino solo en una de ellas, lo voy a explicar más adelante, su trabajo es fundamental porque lleva las tareas de policía judicial de la jurisdicción. Vamos entonces ahora a focalizarnos mucho más sobre estas estructuras para poder entender con el siguiente gráfico, este gráfico que es de color amarillo. Lamento que no tengamos un gráfico más específico, pero este es un gráfico bueno porque nos ayuda a entender de abajo hacia arriba la responsabilidad de las salas. Voy a empezar de izquierda
a derecha y luego vamos a hablar exactamente en cuáles pueden estar los reincorporados de las FARC y cuáles de esas salas son en las cuales van a ser llamados o cómo van a ser llamados. A su izquierda, abajo, ustedes encuentran la sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas. Esta es la sala de justicia que tiene la mayor trascendencia, es la que ustedes ven en las noticias permanentemente porque es la que se encarga de tramitar los casos de los crímenes más graves y representativos que son de competencia de la jurisdicción. Más adelante me voy a referir a los macrocasos que están abiertos. En varios de ellos, al menos 3 o 4, están vinculados comparecientes de las FARC-EP. A la derecha está la sala de amnistías e indultos, que es la que se encarga de conceder los beneficios judiciales para aquellas personas que están comprometidos en delitos políticos y conexos. Esta es la sala que primordialmente se convierte en la puerta de entrada para los miembros de las FARC a la jurisdicción, sin perjuicio de que las personas que tienen responsabilidad en crímenes más graves, repito, desaparición forzada, desplazamiento, secuestro, violencia sexual, homicidios, masacres, son llamados por la sala que expliqué anteriormente, la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad. A la derecha está la sala de definición de situaciones jurídicas, que es la que se encarga en primer lugar de cumplirle una función paralela a la de la sala de amnistías e indultos, pero para los miembros de la fuerza pública y para los agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública. Es además la que se encarga de revisar los posibles beneficios que le aplicarían a las personas involucradas en procesos penales en el marco de las protestas sociales y adicionalmente la que se encarga, como ya lo dije, de trabajar a los miembros de las fuerzas públicas. Estas 3 salas de justicia son las que producen el material principal de la jurisdicción. Seguramente ustedes están viendo en las noticias que hay una permanente inquietud pública acerca de cuándo la Jurisdicción Especial para la Paz va a empezar a producir las primeras sentencias. Déjenme advertirles que la jurisdicción lo está haciendo ya desde el año pasado. La Sala de Amnistía e Indulto y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas están tomando decisiones de fondo sobre la situación de un conjunto muy grande de personas a propósito de solicitudes de beneficios. Lo que en la prensa a veces no logramos aclarar es que las sentencias a las cuales se están refiriendo, las sanciones por la comisión de los crímenes de derecho internacional, son responsabilidad de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad que vemos en el gráfico y que hace referencia a los macrocasos que están abiertos. De eso, como ya les dije, hablaremos más adelante. En la parte izquierda ven la unidad de investigación y acusación que hace referencia a las tareas de nuestra Fiscalía y que está relacionada fundamentalmente con algo que voy a explicar, y es la existencia de las 2 rutas de trabajo, las 2 rutas de reconocimiento de responsabilidad que ustedes ven dentro de esta diapositiva que denominamos como tipos de proceso en la JEP. La naturaleza, como les dije, de los procesos son de 2 tipos. Recordarán ustedes que yo mencioné sobre la combinación de las 2 estrategias que hay dentro de la JEP, la justicia retributiva y la justicia restaurativa. El proceso dialógico que ustedes ven en la diapositiva hace referencia a la posibilidad de que el compareciente ayude al esclarecimiento de la verdad y lo haga además entregando la información a la jurisdicción que la jurisdicción va a contrastar con lo que le entreguen las víctimas a propósito de las observaciones que ellas tengan sobre lo que va a decir o dijo él o los comparecientes en las versiones voluntarias, ya vamos a hablar de esa diligencia después, y que tienen la tarea fundamentalmente de construir mancomunadamente, por un lado, el esclarecimiento judicial de los hechos ocurridos en el marco de conflicto y por el otro lado, las sanciones que se van a imponer, sabiendo que dentro de la ruta de reconocimiento de responsabilidad hay un componente restaurativo principal, de atender el daño a las víctimas, de resolver los daños sufridos por las víctimas. La otra ruta es la ruta judicial adversarial, que es nada más ni nada menos la que le corresponde a cualquiera de los comparecientes que toma la decisión de no colaborar dentro del sistema de administración de justicia de la JEP, de ser vencido en juicio y en consecuencia es la misma situación que encontrarse frente a la justicia ordinaria. No hay beneficios judiciales, la unidad de investigación y acusación que como les dije cumple la responsabilidad de nuestra Fiscalía, tiene la tarea entonces de ser vencido en juicio, de vencer en juicio a estos comparecientes
y se arriesgan dentro de esta ruta a la imposición de las sanciones ordinarias de cárcel que van entre 15 y 20 años de prisión de libertad. En la ruta judicial dialógica o de construcción de la verdad, la sanción a la que puede esperar el compareciente llegar es una sanción entre los 5 y los 8 años de pena privativa de la libertad. Entonces, la diferencia del tratamiento de la persona que se somete a la jurisdicción estriba en si decide recoger la ruta de reconocimiento de responsabilidad o la ruta judicial que es dialógica, o si decide caminar por la ruta de ausencia de reconocimiento de responsabilidad o la ruta adversarial, es decir, la ruta en la cual se va a enfrentar a una acusación con pruebas ante un juez independiente con el fin de validar su posible responsabilidad y de ahí asumir las eventuales sanciones que le correspondan. Regresamos a la diapositiva anterior, la diapositiva amarilla. En la parte superior, como ustedes ya saben que existen dos rutas, entonces ahora es claro que la ruta de reconocimiento de responsabilidad es la ruta que tramita la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, voy a explicar el procedimiento más adelante, y la ruta de ausencia de reconocimiento de responsabilidad la tramita la Unidad de Investigación y Acusación. Si la persona decide mantenerse en la ruta de reconocimiento de responsabilidad, rinde una versión voluntaria, entrega aportes a la verdad, presenta un plan de reparación a las víctimas, donde participan estas, donde se reconocen sus daños, esta sala va a producir una resolución de conclusiones y la enviará a la sección de primera instancia de reconocimiento de responsabilidad. Esta sección se va a encargar de procesar esa información, hacer una verificación o correspondencia entre lo que dice el texto de la resolución con lo que el compareciente aportó, llamará a las víctimas a preguntarle si están de acuerdo con ese reconocimiento de responsabilidad y en consecuencia expedirá una sanción que es la que impondrá las sanciones propias. Quien va a producir las sentencias en la ruta de reconocimiento de responsabilidad es la sección de primera instancia con reconocimiento de responsabilidad. Por el contrario, si la persona decide, el compareciente decide no aceptar su responsabilidad, la Unidad de Investigación y Acusación lo investigará y lo acusará ante la sección de ausencia de reconocimiento de responsabilidad, que será la que en un juicio oral y público concentrado con todas las garantías le va a permitir defenderse de la acusación de la JEP y si en las pruebas resulta vencido, se le impondrá una sanción que puede ser de dos tipos. Si reconoce responsabilidad antes del juicio, le impondrán una sanción alternativa, ya dijimos, como la de los paramilitares, entre 5 y 8 años de pena privativa de la libertad. Y si, por el contrario, es vencido en juicio, la persona se le impondrá una pena privativa de la libertad que va entre los 15 y los 20 años de privación de libertad. En paralelo, la sección de revisión se encarga de dos asuntos trascendentales para el funcionamiento de la jurisdicción. En primer lugar, es la dependencia de la jurisdicción encargada de tramitar todas las acciones de tutela que se interponen por la acción o la omisión de las diferentes secciones de la JEP, de todas las dependencias de la JEP, que son, sobra decírselos, decenas que llegan diariamente, donde los ciudadanos, los comparecientes, las víctimas hacen distintos planteamientos a la jurisdicción. Y por el otro lado, la sección de reconocimiento se encarga además de tramitar las peticiones que las personas que son condenadas por la justicia ordinaria le plantean a la jurisdicción cuando se someten, pidiéndoles que se revise la condena y que se sustituyan las penas. Esta sección de revisión tiene entonces una labor fundamental para el funcionamiento de la seguridad o la certeza para por ejemplo, los integrantes de las FARC, porque será aquella que se encargará de revisar las condenas que le fueron impuestas a los antiguos combatientes de FARC dentro de la justicia ordinaria. En paralelo tenemos el órgano de cierre de nuestra jurisdicción, que es la sección de apelaciones. La sección de apelaciones, como su nombre lo indica, es aquella que se encarga de revisar las decisiones donde se discute la decisión de primera instancia de un juez. ¿Esto qué significa? Cuando cualquiera de los órganos, cualquiera de las tres salas toma una decisión, si las partes que están en ese proceso no están de acuerdo con esa decisión, pueden recurrirla, si es procedente, pueden recurrirla en apelación. Es decir, pueden pedir que el superior, en este caso esta sección, revise esa decisión.
Esta sección además también tiene la segunda instancia de las tutelas, es decir, revisa el trabajo que previamente ha hecho la sección de revisión. Muy bien. Yo supongo que hasta este momento usted debe pensar, oiga, pero esto es súper complicado, qué cantidad de salas, secciones y jueces, y va para arriba y unos procedimientos y los otros, y yo dónde voy a estar, a mí dónde me toca estar. Voy a empezar ahora a tramitar algunas de las preguntas que ustedes tienen a propósito de, en lo particular, cuáles son los procedimientos, cómo funcionan, etc. Recuerden la recomendación que les hice. Anote usted con un lápiz y un papel aquellas preguntas que tenga para mí a propósito de esto que estoy explicando de la estructura. Si no tiene papel en el WhatsApp, coja el chat de algún amigo, amiga, pariente, compañero, hijo, colega del trabajo, con el fin de que esas preguntas estén escritas y no las manda, por favor, a los organizadores del curso con el fin de que podamos ayudarlas a aclarar. Entonces, vista la estructura general de la jurisdicción, voy a empezar a explicar algunos de los procedimientos, que es probablemente los que les generan a ustedes mayores inquietudes. Entonces, voy a explicar cómo funciona la ruta con reconocimiento de responsabilidad. ¿Cuál es el trámite de cada uno de los pasos que ustedes están viendo en este momento en la diapositiva, que se llama ruta con reconocimiento? Lo que ustedes están viendo entonces en esta diapositiva es cómo empieza el trabajo de la sala de reconocimiento de responsabilidad. Esta sala se activa fundamentalmente porque recibe informes que vienen de distintas instituciones del Estado, la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, la rama judicial, pero también por las víctimas, las organizaciones de víctimas, organizaciones afrocolombianas, indígenas, romaníes, de derechos humanos, sindicales, etcétera, que ponen en conocimiento de la jurisdicción la ocurrencia de un conjunto de crímenes en el marco del conflicto. Después de que la sala recibe esos informes, empieza su procesamiento. Lo hace a través del Grupo de Análisis de Información, del GRAI. Y llega a la conclusión de que es necesario seleccionar algunos de los casos para iniciar su investigación, y la manera como toma esa decisión es que saca unas decisiones judiciales donde prioriza su investigación. Es decir, avisa públicamente que va a empezar a trabajar en la investigación de esos hechos. Si en el análisis de información que posteriormente hace la sala llega a la conclusión de que hay hechos que no son de su competencia, sino que probablemente implican que hay comparecientes integrantes o antiguos integrantes de las FARC que podrían recibir beneficios judiciales, remite un listado con esa información a la sala de amnistías e indultos. Y si encuentra lo propio en relación con los miembros de la fuerza pública, lo remite a la sala de definición de situaciones jurídicas. En el proceso de contrastación de la información, la sala de reconocimiento llama a los comparecientes a una diligencia, que es la diligencia de versión voluntaria. Esta diligencia, para que usted se haga una idea, no es similar porque no es igual, pero es parecida a la imagen que usted conoce de una indagatoria, donde es llamado con un abogado en frente de un juez, en este caso de los magistrados de la jurisdicción, y donde la jurisdicción le va a plantear una serie de preguntas acerca fundamentalmente de la ocurrencia de los hechos. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Dónde sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Qué hacía usted? ¿Qué órdenes recibió? ¿Por qué tomaron estas decisiones? ¿Estas formas de violencia obedecían a un propósito? ¿Tenían un sentido o no? Etcétera. Estas recepciones de las versiones voluntarias pueden ser individuales o colectivas, es decir, lo pueden llamar a usted individualmente o pueden llamar a la estructura a la que usted perteneció, a los frentes, a los bloques de frentes, etcétera, al Comando Conjunto Central, al Secretariado, etcétera. A estas alturas, en el marco del caso 01, ya se han utilizado todas estas formas de versiones voluntarias. Después de que se producen las versiones, los magistrados o magistradas que instruyen los casos, que los impulsan, le envían esa información a las víctimas y a sus abogados, con el fin de que presenten observaciones frente a lo que dicen. Lo que sucede regularmente es que los abogados elaboran unos escritos o videos o comunicaciones que vienen de parte de las víctimas diciendo, mire, frente a esto que dijo el comandante alias tal, las cosas no fueron así porque mi pariente no era informante del ejército, o porque los hechos no ocurrieron como lo está planteando, o porque la persona se había volado las FARC por malos tratos, en fin. La opinión
o la información que tienen las víctimas a propósito de esos hechos que el compareciente dice o dijo en su versión voluntaria que sucedieron. Después de esas observaciones, lo que hacen los despachos es juntar y contrastar estas dos opiniones, lo que dijo el compareciente, lo que dicen las víctimas. Si hay solicitudes de pruebas, se tramitan esas pruebas y se toma una decisión. Esa decisión es la creación de un auto de determinación de los hechos y conductas, es decir, un escrito a través del cual la magistratura le va a informar al compareciente que tiene información suficiente para considerar que el compareciente probablemente es responsable de estos hechos y que las personas que tienen la mayor responsabilidad, los máximos responsables de los partícipes determinantes, son estos 15 o 20 personas. Cuando se le da el traslado, cuando se le entrega ese escrito a los comparecientes les van a entregar un mes para que hagan observaciones, para que digan esto que están manifestando las víctimas no es así, esto que el despacho del magistrado o magistrada entendió como probado nunca ocurrió, yo no estaba ahí, esos no eran los hechos, yo pertenecía a otra estructura, o probablemente diga sí, en efecto yo lo cometí y además eso que dice la magistratura que cometió Pedro, Juan, Luis, Pepe, María, no fue así, sino que son los responsables Octavio, Sandra, Paola, etc., por poner ejemplos. Cuando ya se ha tomado esa decisión, la sala va a llamar a una audiencia pública de reconocimiento de verdad y responsabilidad que ustedes ven en la gráfica. Lo que se establece ahí fundamentalmente son dos alternativas. Alternativa 1 es que él o los comparecientes que son llamados a esa audiencia reconozcan que en efecto esos fueron los crímenes que cometieron. En esas audiencias naturalmente que van a ser llamados las víctimas y las autoridades tradicionales de los pueblos étnicos, indígenas, afro, rom, en donde se afectaron esos territorios. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, no es un reconocimiento en abstracto o frente a los jueces, sino es un reconocimiento de la verdad frente a las víctimas. Y si eso es así, lo que sucede es que se le va a pedir al compareciente que presente un plan de lo que podría ser las reparaciones que debe a las víctimas y que está relacionado con los trabajos, obras o actividades que está dispuesto a realizar en pro de la reparación de esas víctimas. La otra alternativa es que el compareciente o los comparecientes digan, no, yo no voy a aceptar eso. Eso sucede particularmente en delitos que tienen un estigma público muy elevado, donde es muy difícil asumir la responsabilidad porque es un descrédito público asumir que eso no sucedió o que eso pasó de esa manera. Si la persona, el compareciente o los comparecientes no reconocen su responsabilidad en esa audiencia, los magistrados o magistradas tomarán la decisión de coger ese expediente y enviarlo a la unidad de investigación y acusación, nuestra fiscalía, como ya lo expliqué. Lo que va a hacer esa unidad es que va a coger lo que le envían los magistrados, el expediente lo valorará y verificará si están dadas las condiciones y la información necesaria para acusar a esa persona. Si eso es así, por ahí empezará la ruta de ausencia de reconocimiento, que voy a explicar más adelante. Volvamos entonces a nuestra ruta de reconocimiento de responsabilidad. Como la persona reconoció y como se presenta un plan restaurativo para atender los daños de las víctimas, donde hay un diálogo, se espera que haya un diálogo entre los comparecientes, sus abogados, las víctimas, sus abogados, para llegar a acuerdos acerca de cuáles son las formas de reparación. Lo que va a suceder es que la sala de reconocimiento termina sus labores haciendo un borrador o un primer insumo para la construcción futura de la sentencia, que se llama la resolución de conclusiones. Ahí es donde va a plasmar definitivamente el análisis de toda la investigación que hizo, el reconocimiento de responsabilidad que tuvieron los comparecientes, lo que logró examinar acerca de las regularidades de los delitos que comprobó, los daños que sufrieron las víctimas, las posturas de las víctimas, la satisfacción o insatisfacción de las víctimas con lo reconocido con el compareciente, etc. Y lo envía hacia arriba, a su superior jerárquico, al Tribunal para la Paz, y particularmente a la sección con reconocimiento de responsabilidad. Cuando llega la sección de reconocimiento de responsabilidad, esta sección lo que hace es verificar que toda la información que viene de la sala sea correcta, sean todas las víctimas, sea el compareciente, no esté involucrado en otros hechos, haya reconocido adecuadamente su responsabilidad, etc. Establece un auto de correspondencia donde dice sí, esto es correspondiente y llama a una audiencia para evaluar la correspondencia, donde le pregunta nuevamente a las víctimas si están de acuerdo con esa revisión, le pide eventualmente a la sala de reconocimiento respuestas a propósito de por qué se tramitaron las cosas de una manera, por qué no está alguna otra información relevante, qué decisiones pudieron adoptar en relación con los daños sufridos con las víctimas.
En esa evaluación de la correspondencia que hace la sección de reconocimiento de responsabilidad, lo que sucede es que si detecta esta sección, este componente del tribunal, que el reconocimiento de responsabilidad no fue completo, romperá, partirá, fragmentará el expediente y aquella parte que le parezca que no está correcta, que la aceptación de responsabilidad no fue correcta, la enviará a la unidad de investigación y acusación. Finalmente va a producir la sentencia en la cual va a imponer las sanciones propias. Como ya lo hemos dicho, la sanción propia tiene dos componentes principales. Uno, el componente de restricción de la libertad o restricciones del conjunto de libertades que puede imponer, más los trabajos, obras o actividades con carácter reparador que previamente el compareciente presentó como proyecto restaurativo habiéndolo dialogado con las víctimas. Esa va a ser el contenido de la sanción, eso se va a plasmar en una sentencia. Esa sentencia, normalmente, como estamos en un Estado de Derecho, pues va a ser susceptible de un recurso, el recurso de apelación, irá a la sección de apelaciones que revisará si lo que hizo la sección de reconocimiento es correcto o no. Y colorín colorado, ahí terminará la ruta con reconocimiento de responsabilidad. Por el contrario, lo que sucede con la ruta de ausencia de reconocimiento es, como ya lo expliqué, la situación de aquella persona que toma la decisión de no colaborar con la jurisdicción o que se niega a aceptar sus responsabilidades sobre los hechos por distintos motivos, porque considera que no lo cometieron o que la interpretación que tienen las víctimas o la magistratura no es la correcta. Así que es importante, piensa este tipo de persona o razonamiento, que ellos se defiendan en un juicio y toma la decisión de hacerlo. Entonces vamos a ir a la siguiente diapositiva, que es la diapositiva de la ruta con ausencia de reconocimiento de responsabilidad, y vamos a examinar el procedimiento. Como ustedes observan, aquí ya estamos en manos de nuestra Fiscalía, la Unidad de Investigación y Acusación. El procedimiento inicia porque la sala de reconocimiento o la sección de reconocimiento le envían el paquete, le envían la parte del expediente diciéndole, señor fiscal, Giovanni Álvarez y sus colegas de su equipo de trabajo investiguen a esta persona porque no aceptó su responsabilidad. Como yo les dije, esta es una ruta completamente adversarial, es decir, es como estar en un proceso penal ordinario. ¿Eso qué significa? Debe haber una investigación, unas pruebas, una representación legal para el acusado. Al acusado se le formulará una acusación en términos claros sobre la cual tiene el derecho a aceptarla o no, y si se practica un juicio oral y es vencido en juicio, será condenado a las penas o alternativas u ordinarias. Entonces, comenzamos. Cuando la sala de reconocimiento, la sección de reconocimiento, le envían el expediente, lo que sucede es que la unidad de investigación y acusación destacará un grupo de fiscales, hombres y mujeres, y analizará a través de la policía judicial la información que tiene y llegará a la conclusión de que, o bien, si hay elementos de juicio para acusar a esta persona, y en ese caso toma la decisión de crear una decisión judicial que se llama el escrito de acusación, y a partir de ahí solicitará al Tribunal para la Paz, a la sección de ausencia de reconocimiento, que le dé una audiencia para tramitar un juicio público contra esa persona, o bien llegará a la conclusión de que no hay información suficiente que permita demostrar o la existencia del hecho o la responsabilidad del compareciente por esos hechos. Y por esa razón, pues tomará la decisión de solicitar a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y a quienes correspondan que no se investiguen esos hechos. Muy bien. Si se produce el escrito de acusación, el caso pasa a la sección de ausencia de reconocimiento del tribunal, que recibirá en una audiencia pública ese escrito, hará las preguntas del caso, escuchará al acusado, escuchará a las víctimas, las peticiones de pruebas que tienen, las resolverá en esa audiencia preparatoria, planteará una audiencia de juzgamiento y la materializará. Es decir, realizará ese juicio oral. Si, como les digo, en el marco de las pruebas del juicio que se le presentan a la sección de ausencia, el tribunal llega a la conclusión de que esta persona es responsable, tomará la decisión de producir una sentencia condenatoria y le impondrá una sanción que va entre los 15 y los 20 años de prisión. Pero existe dentro de esta ruta también la posibilidad de que el acusado cambie de opinión antes del juicio y diga, creo que sí soy responsable, había estado haciendo una valoración equivocada de mi estrategia o de mi compromiso con la verdad o con las víctimas, estoy dispuesto a reconocer mi responsabilidad y a intentar reparar los daños, y en cuyo caso se creará una audiencia restaurativa con el fin de aclarar
un poco las razones por las cuales no lo había aceptado su responsabilidad, cómo pretende reparar a las víctimas y si llega a aceptar su reconocimiento de responsabilidad antes del juicio, los magistrados de magistradas de la sección de ausencia de reconocimiento le impondrán una sanción que puede ir, como ya lo dijimos, entre los 5 y los 8 años de pena privativa de la libertad. Estas son, a grandes rasgos, las dos rutas que se trabajan dentro de la jurisdicción para aquellos comparecientes que son responsables de los crímenes más graves y representativos ocurridos en el conflicto, de los crímenes que fueron más masivos, de los que afectaron el mayor número de víctimas. A continuación vamos a explicar el trámite o los trámites que se surten entre las otras salas de la Jurisdicción Especial para la Paz. En la diapositiva vemos ahora los procedimientos relacionados con la sala de amnistía o indulto. La sala de amnistía o indulto es la otra sala que es puerta de entrada para los comparecientes de las FARC-EP. ¿Por qué? Porque por un lado es la que se encarga de otorgar las libertades transitorias y condicionadas a los comparecientes de FARC. Seguramente algunos de ustedes recibieron ese beneficio judicial por parte de la sala, y por el otro lado, como yo ya lo había explicado, es la que puede otorgar amnistías o indultos a las personas que han sido procesadas o condenadas por delitos que son indultables o amnistiables de conformidad con la Ley 1820 del 2016. Los principios o el principio fundamental con el que trabaja esta sala es la de tratar de conceder la amnistía más amplia posible al cesar las hostilidades del conflicto armado. Esto es un principio derivado del derecho internacional humanitario, puntualmente del artículo 6.5 del protocolo 2 adicionales a los convenios de Ginebra. Y como yo les conté, está relacionada con la revisión de delitos políticos y conexos: rebelión, sedición, asonada, porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas militares, concierto para delinquir, etcétera, incluso eventualmente hasta el tipo penal de terrorismo. Ya cuando pasamos a la siguiente diapositiva, observamos que las personas que han sido condenadas, procesadas, o aquellas que están investigadas, o los defensores, los representantes de los comparecientes, los fiscales delegados, el Ministerio Público, pueden hacer una petición para la sala de amnistía con el fin de que les concedan los beneficios planteados, amnistía o indulto. Esta sala lo que va a hacer es que va a organizar un expediente, va a analizar el cumplimiento de los requisitos, va a practicar unas pruebas, eventualmente va a solicitar el concepto de unos jueces amigos que tenemos, unos abogados amigos que tenemos dentro de la jurisdicción, que se conocen con el nombre de amicus curiae, aquellos abogados y abogadas en el mundo que están en un listado oficial y que nos prestan sus servicios de asistencia técnica y nos brindan su criterio acerca de cómo proceder, cuáles son los mejores puntos en derecho para resolver un asunto. Y esta sala toma la decisión, como ustedes ven en la parte superior de la gráfica, de definir si procede la amnistía. Esta decisión de si concede o no la amnistía puede tener dos naturalezas. Una, niega la posibilidad del recurso, para lo cual notifica a la persona y remite a la autoridad judicial competente, es decir, devuelve el caso a la justicia ordinaria. Esto ustedes lo han visto en el caso de personas que aparentemente tenían vínculos con grupos narcotraficantes, que esta sala tomó la decisión de no conceder los beneficios. Y por el otro lado, puede conceder el beneficio. Si es así, le avisa a la autoridad judicial que tomó la decisión previa de la condena que esta sala ha decidido cambiar la situación jurídica. En todo caso, le procede el beneficio. Sobre la libertad condicionada y anticipada, el condenado, el procesado, el fiscal, etcétera, puede hacer la solicitud, en lo cual la sala analizará el cumplimiento de los requisitos y verificará si naturalmente los cumple, y por tanto tomará, lo mismo que en el caso anterior, los recursos de negar la libertad o de concederla, en cuyo caso le transmitirá la información que corresponda a la autoridad competente, que es quien tomó la decisión. Muy bien. Por el otro lado está, como ven ustedes ahora en la diapositiva, la sala de definición de situaciones jurídicas, que es la sala que se encarga de resolver la situación judicial de las personas que las otras salas han reconocido que no tienen una responsabilidad grande en los hechos, que su participación fue en casos que no son tan graves
o que su aporte no fue determinante para la comisión de esos hechos. Resuelve la situación jurídica de los integrantes de la fuerza pública. A ellos les valora la libertad transitoria, condicionada y anticipada a los integrantes, digamos, de las cuatro fuerzas. Le define la situación jurídica a los terceros que se sometieron a la jurisdicción y cesa el procedimiento en los casos de protesta social. ¿Cómo lo hace? Como ven ustedes en la gráfica a continuación, lo que dice es que hay una remisión por parte de la sala de reconocimiento, es decir, la sala dice, mire, este caso no es tan grave, o hay una petición de sometimiento que los agentes del Estado o terceros civiles, integrantes de fuerza pública le hacen, se hace una valoración de quién es el competente, si no es competente se remite a esa autoridad judicial, si es competente se valora si eso se queda dentro de la sala de definición de situaciones jurídicas o si los hechos son tan graves tiene que ir a la sala de reconocimiento. Si decide quedarse en la sala de definición, se define la situación jurídica con cualquiera de las siguientes salidas. Se renuncia a la persecución penal, es decir, no se investiga más, se le da la orden a la Fiscalía de que suspenda las investigaciones. Se cesa el procedimiento, se le pide a la autoridad judicial que no adelante más los procesos penales. En el primer caso, la investigación la lleva a la Fiscalía, en el segundo caso lo está adelantando un juez. La tercera salida es que se suspenda la ejecución de la sanción, es decir, se le pide al juez de ejecución de penas que no impulse el cumplimiento del resto de la sentencia condenatoria que estaba en firme. Cuarto, se extingue la responsabilidad por cumplimiento de la sanción, se declara que la persona ya cumplió totalmente su sanción frente a la justicia y se toman todas las otras decisiones que sirvan para resolver la situación jurídica. Ahora pasemos al procedimiento que se hace ante la sección de revisión. En la sección de revisión se deciden varios asuntos, como ya lo mencioné. Primero, sustituir la sanción penal cuando hay una persona condenada que dice yo me someto a la JEP, pero ya fui condenado, lo que quiero es que me cambien la sanción. Esta es la sección encargada de revisar la garantía de no extradición, es decir, la de verificar que las personas que forman parte de las FARC o sus familiares no vayan a ser objeto de extradición, que es parte del acuerdo planteado o parte del componente de los acuerdos planteados en La Habana. Como habíamos hablado, también esta sección se encarga de revisar las decisiones sancionatorias o condenatorias de otras jurisdicciones o, por ejemplo, de la Procuraduría. Autoriza a otro de los mecanismos del sistema integral, a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, el acceso y la protección a determinados lugares, resuelve los recursos contra las decisiones del director, en este caso de la directora de la unidad de búsqueda, decide en primera instancia las tutelas por acciones o omisiones contra la jurisdicción, adopta las decisiones de protección de las decisiones de la JEP, resuelve conflictos de competencias y ahí dentro de nuestra jurisdicción hay autoridades que dicen no, esto es de competencia del otro, esta no es mía, etc. Y hace valoraciones sobre la conexidad del tipo del delito político, de si son o no son determinados comportamientos de delitos políticos. A continuación vemos entonces los procedimientos ante la sección de apelación que tiene la tarea de producir sentencias interpretativas que nosotros conocemos dentro de la jurisdicción como CENIT, que son las sentencias que sirven para darle lineamientos a todas las salas y secciones de la jurisdicción, para garantizar que haya un funcionamiento ordenado, estructurado en nuestra jurisdicción. Decide los recursos de apelación contra las decisiones de las salas de justicia, de la sala de reconocimiento, de la sala de amnistía e indulto, de la sala de definición de situaciones jurídicas, decide la impugnación a las condenas, cuando se han planteado condenas por las salas, decide los recursos de quejas y las impugnaciones contra las acciones de tutela de la JEP, en el marco naturalmente de los distintos marcos jurídicos con los que nosotros trabajamos. Muy bien. Estos son en términos generales los procedimientos de las salas y secciones que tienen mayor trascendencia. Lo que vamos a hacer ahora es analizar rápidamente los 7 macrocasos que están abiertos en la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad, con el fin de que ustedes puedan identificar que en algunos de esos macrocasos pueden eventualmente ser llamados a responder o a rendir una versión voluntaria. Como ustedes observan en la diapositiva, hay 7 macrocasos abiertos en la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad. Como ya lo habíamos advertido anteriormente, eso no significa que son los únicos casos abiertos que está procesando la jurisdicción. Significa que son los casos que la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad, que recordemos,
Es la sala que se encarga de procesar los crímenes más graves ocurridos dentro del conflicto, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, tomó la decisión de priorizar. Entonces, como ustedes están viendo en la diapositiva, los casos se dividen fundamentalmente en dos tipos. Casos de prácticas o de políticas ocurridas dentro del conflicto, que nosotros analizamos bajo el concepto de patrón de macrocriminalidad, y casos que están relacionados con las situaciones territoriales en las cuales ocurrieron los hechos. El caso 01 hace referencia a la retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP, el famoso caso sobre secuestro o toma de rehenes. El caso 02 hace referencia a la situación de los municipios de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas en el departamento de Nariño. El caso 03 a las muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate por los agentes del Estado, que es el caso de las ejecuciones extrajudiciales o los mal denominados como falsos positivos. El caso número 4 hace referencia a la situación territorial de la región de Urabá en el departamento de Antioquia. El caso 05 a la situación territorial del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca. El caso 06 a la victimización de miembros de la Unión Patriótica por parte de los agentes del Estado. Y el caso número 7 al reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes en el marco del conflicto armado. Cada uno de estos macrocasos tiene hoy en la página web de la jurisdicción un micrositio. Vamos a ver a continuación, dentro del caso 01 de retención ilegal de personas por parte de las FARC, vamos a ver un pequeño video que hace referencia a la investigación de este caso dentro de la jurisdicción.
Como pudimos observar, la tarea de la sala de reconocimiento ha sido muy grande dentro de este caso, lo mismo dentro de los otros. Pero este caso ejemplifica los esfuerzos de la jurisdicción por tratar, por un lado, de escuchar a los comparecientes y especialmente a los miembros del secretariado de las FARC acerca de sus explicaciones de cómo fue que se dio la práctica de los secuestros, la política de los secuestros, perdón, al interior de las FARC-EP, y cómo adicionalmente las víctimas reclaman a la jurisdicción justicia. Por ejemplo, se decía que recuerden que este video es de hace ya unos 8 meses de la jurisdicción, que las víctimas han presentado 700 observaciones. Hoy hay mucho más de 1000 observaciones de parte de las víctimas a las versiones rendidas por los comparecientes. Es decir, cada vez que una persona es llamada dentro del macrocaso 01 a rendir su versión sobre lo que ocurrió en relación sobre los hechos, es muy probable que las víctimas de ese macrocaso tengan sus observaciones sobre lo que sucedió o planteen preguntas, inquietudes sobre lo que sucedió, le pidan a los comparecientes que aclaren las condiciones de cautiverio, la manera como fueron tratadas esas personas, etc. Muy bien. Seguimos entonces con la presentación de los siguientes casos. El caso de la situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas en Nariño. Es un caso, naturalmente fue el segundo abierto, como ustedes lo ven en la diapositiva. Hay más de 90.000 víctimas acreditadas hoy, que está relacionada sobre todo con el impacto de violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH, que fueron materializadas por distintos sectores armados, pero particularmente por las FARC-EP, en contra de pueblos indígenas, comunidades negras, mujeres, personas LGBTI, en 3 municipios del departamento de Nariño, que lamentablemente sigue siendo una zona en la cual el conflicto armado sigue recrudeciendo y afectando la situación. Como ven en la siguiente diapositiva, el caso de las muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado hace referencia fundamentalmente a todos los casos de ejecuciones extrajudiciales que se cometieron entre 1988 y el año 2014. Aquí hay algo que es muy importante tener en cuenta y es que en este macrocaso no se están investigando las ejecuciones extrajudiciales cometidas solamente durante 2002 y 2008, que es el periodo que la prensa popularmente ha entendido que es el momento, digamos, de mayor explosión de los falsos positivos. Las ejecuciones extrajudiciales, según la información que existe dentro del caso, se vinieron cometiendo desde hace mucho tiempo, pero particularmente el periodo de recrudecimiento particular de esta práctica o de expansión de esta práctica se dio a partir del año 2002 con un pico muy alto entre los 2 años que van desde el año 2006 al 2008. El caso 04 hace referencia al impacto del conflicto armado ocurrido en esta zona fronteriza entre los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba, ocurrida o cometidos por los distintos actores del conflicto de competencia de la jurisdicción entre el 1 de enero del 86 y con anterioridad al 1 de diciembre de 2016. Aquí ocurrieron un conjunto de violaciones de los derechos humanos muy graves que son parte de la preocupación de la jurisdicción. Como ustedes ven entonces en la diapositiva, el caso 5, naturalmente que tiene esta visión de la problemática territorial, está focalizada particularmente con las violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario sufridos por distintos pueblos indígenas que se ubican en 17 municipios del norte del Cauca y del sur del Valle del Cauca, donde el conflicto fue particularmente crudo, violento. Son de reconocidos casos a lo largo de muchas décadas el impacto de grandes líderes y lideresas del movimiento indígena, que en el marco del conflicto armado fueron asesinados, fueron desplazados, etc. El caso 06 es un caso muy particular, hace referencia a un informe de la Fiscalía y a informes de organizaciones de derechos humanos, particularmente de las víctimas de la Unión Patriótica, que es del interés para los miembros de las FARC en lo que tiene que ver sobre todo porque es allí donde se va a tramitar las discusiones relacionadas con las formas de victimización que sufrieron los integrantes del Partido de la Unión Patriótica. Y por último está el caso 07, que es el caso relacionado con el reclutamiento y la utilización de los niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado y particularmente por la vinculación de estos niños, niñas y adolescentes con
todas las hostilidades del conflicto y con las tareas que se les pidió que asumieran y que nunca debieron haber sucedido en el marco del conflicto. Vamos a pasar entonces ahora a las dos secciones finales de nuestro módulo relacionadas con el régimen de condicionalidad y con los trabajos, obras o actividades con carácter reparador y restaurador. Un aspecto que genera muchas preocupaciones entre las personas que están en el proceso de reincorporación es el cumplimiento de las obligaciones establecidas dentro del régimen de condicionalidad. Y aquí es importante aclarar que la lógica con la cual está concebida la fórmula de justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz implica, como es natural, que la concesión de beneficios para los antiguos combatientes está amarrada de manera directa al cumplimiento de unas obligaciones. Eso significa que no pueden existir beneficios sin el cumplimiento de obligaciones. Por esa razón, el diseño de la fórmula de justicia para brindarle mayor seriedad a los procedimientos de la jurisdicción y sobre todo al cumplimiento o a la seriedad, al cumplimiento de las obligaciones y a la seriedad del trámite judicial, implicó la creación de un régimen de condiciones, que es el que ven ustedes en esta diapositiva como régimen de condicionalidad, y que hace referencia, como ven en la diapositiva, esto que ustedes están viendo, estas páginas, estos documentos, es sencillamente la copia de una decisión de la Sala de Amnistía imponiéndole el régimen de condicionalidad de la magistrada Alexandra Sandoval, poniéndole el régimen de condicionalidad a un compareciente. Si ustedes quisieran una definición precisa de qué es el régimen de condicionalidad de manera simple, como ya lo dijimos, es un grupo de obligaciones que tiene que cumplir los comparecientes que adquieren unos beneficios. Cuando la Corte Constitucional estableció este régimen o aclaró la naturaleza de este régimen, utilizó la definición que ustedes ven en este momento en la pantalla. Es un sistema que provee beneficios provisionales y definitivos, pero que lo sujeta a la condición que las personas a las que se les otorgue deban cumplir en una escala dinámica y progresiva de unos deberes constitucionales sobre la condicionalidad. Esos deberes fundamentalmente están relacionados con mecanismos a través de los cuales los comparecientes muestran de manera recurrente su compromiso con la Jurisdicción Especial para la Paz. Aquí observamos de manera particular y vamos a ir analizando uno por uno las obligaciones de ese régimen de condicionalidad. En primer lugar, como ustedes ven en la diapositiva, todos los comparecientes de la jurisdicción tienen la obligación de informar cualquier cambio de residencia que hagan y para ello deben reportárselo a la autoridad competente. Casi siempre será, en el caso de miembros de FARC, a la Sala de Amnistía o Indulto, o si están comprometidos en crímenes graves o los crímenes más graves y representativos, a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Estas personas además no pueden salir del país sin previa autorización de la autoridad competente de la Jurisdicción Especial para la Paz. Tienen que hacer una solicitud formal para que puedan salir del país. Las personas o los comparecientes, cuando tienen que atender, por ejemplo, los senadores o representantes a la Cámara del partido FARC, del Partido de los Comunes, si desean atender un compromiso político o institucional fuera del país, tienen que hacer una solicitud formal ante la jurisdicción. La jurisdicción lo que va a hacer es que le va a pedir a los otros mecanismos del sistema que le informen si hay pendiente el trámite de alguna diligencia por parte de este compareciente. Y si ello es así, no concede el permiso de salida del país. Por el contrario, si no está prevista ninguna diligencia judicial o extrajudicial, pues se concederá la autorización de salida del país con la obligación de reportar el regreso al país. La tercera obligación es la de garantizar la dejación de armas y comprometerse a no reincidir en la comisión de delitos dolosos. Estas son dos obligaciones derivadas. Una, la de no volver a rearmarse, lo cual es normal. Esto ustedes lo saben bien porque antiguos comparecientes ante la jurisdicción tomaron la decisión
de rearmarse y en consecuencia fueron expulsados de la jurisdicción por haber incumplido esta obligación del régimen de condicionalidad. Y adicionalmente se le establece la obligación a las personas de no incurrir nuevamente en un delito con la intención de cometerlo, que es a lo que se refiere las expresiones delitos dolosos. Eso significa que es probable, ojalá no suceda, que un reincorporado puede eventualmente estar incurso en delitos por imprudencia, por ejemplo en un accidente de tránsito. Eso no implica que haya roto su compromiso con las obligaciones o con el régimen de condicionalidad. Solo se afecta el régimen de condicionalidad cuando la persona es investigada, juzgada y sancionada por la comisión de delitos con la intención de cometerlos. La cuarta obligación, como ven ustedes en la diapositiva, es la de participar en los programas de contribución a la reparación de las víctimas. Esto es algo fundamental porque algunas personas creen que el compromiso de los combatientes, de los excombatientes, es solamente presentarse a las diligencias judiciales y salió. Y con eso se resolvió el problema. No, para nada. Parte del régimen de condicionalidad implica que además del reconocimiento de responsabilidad, de asumir la verdad, de ofrecer explicaciones claras a la jurisdicción acerca de lo que ocurrió en el conflicto, tienen que promover acciones para la reparación de las víctimas. La quinta obligación es la de comparecer ante los otros dos mecanismos del sistema integral, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, o ante la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas o ante la JEP cuando sea requerido, esta vez aportando verdad plena. Aquí quiero hacer una aclaración que me parece muy pertinente para que por favor ustedes con sus representantes legales tengan claridad. Como parte de las actividades del partido FARC, esta estructura política tomó la decisión de crear instituciones o dependencias paralelas a las tareas de las instituciones del Estado, especialmente a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición del Estado y a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, también institución del Estado colombiano. Quiero recordarles a todas y a todos los que sean comparecientes ante la jurisdicción que vean este video, que el hecho de que ustedes contribuyan con estos mecanismos creados dentro de la institucionalidad del partido FARC no los exime ni resuelve su obligación de aportar en los mecanismos del Estado. ¿Por qué estoy planteando esto? Porque ha sucedido que algunos comparecientes dicen, yo no tengo por qué ir cuando me llame la Comisión de la Verdad del padre de Ru, porque yo ya aporté en la Comisión de la Verdad de las FARC. Es muy importante que los comparecientes entiendan que su obligación de aportar una verdad plena, de presentar un compromiso claro, concreto y programado de aporte a la verdad en la Comisión de la Verdad y las exigencias paralelas de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas no se resuelve, ni se reemplaza, ni se modifica con los aportes que los comparecientes hagan dentro de estos mecanismos institucionales del partido. Para poder cumplir con el régimen de condicionalidades que la jurisdicción le impone, el compareciente debe comparecer, como lo dice la obligación que ustedes ven en la diapositiva, al llamado de las instituciones del Estado. Esto no significa naturalmente que usted no pueda, si así lo desea, hacer contribuciones adicionales o paralelas a estos mecanismos, repito, creados en el marco del proceso de reincorporación política a la vida civil o de los aportes que este partido quiere hacer a los mecanismos del sistema integral. La obligación finalmente, insisto, se cumple solo cuando se cumple con los llamamientos de las instituciones del Estado denominadas Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Finalmente es importante tener en cuenta que el compareciente tiene que responder a los llamados de la Jurisdicción Especial para la Paz, particularmente en los trámites judiciales que lo involucran de manera activa, pero no solamente frente a esos. Es decir, cada vez que la jurisdicción lo requiera para el trámite de diligencias de distintas naturalezas, debe estar presente. El no cumplimiento del régimen de condicionalidad por parte de los comparecientes los arriesga a que
haya una revocatoria de los beneficios que hayan obtenido previamente. Vamos a suponer el caso de que hay un compareciente que obtuvo una libertad transitoria anticipada, que es llamado por la Comisión de la Verdad para que entregue un aporte para el esclarecimiento de aquellos hechos que se investigan en esa institución, y la persona toma la decisión de no presentarse a la Comisión de la Verdad por las razones que sean. Si la Comisión de la Verdad le traslada esa información a la jurisdicción y la jurisdicción verifica que ese llamado se dio y que la persona no quiso atenderla por razones que obviamente no están amparadas por fuerza mayor o caso fortuito, se arriesga, repito, esa persona que le sean revocados los beneficios que le fueron concedidos previamente por la Sala de Amnistía o Indulto, por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Esta es la garantía de seriedad del sistema, que, como lo dijimos al inicio de esta sección, todos los beneficios que se le conceden a los comparecientes están amarrados a un paquete de deberes y de obligaciones que es este régimen de condicionalidad. Muy bien, y llegamos a la parte final de nuestro módulo, conversando ahora acerca de los trabajos, obras o actividades con carácter reparador y restaurador que nosotros al interior de la jurisdicción denominamos bajo la expresión o la sigla TOAR. Para hablar de los TOARs vamos a ver un pequeño video acerca de cuáles son las sanciones propias que se pueden imponer dentro de la JEP. La JEP impondrá 3 tipos de sanciones. Entre estas se encuentran las sanciones propias que se les impondrán a los máximos responsables de los más graves crímenes ocurridos en el marco del conflicto armado, que aporten verdad plena y asuman su responsabilidad por los hechos. Consistirán en restricciones de la libertad de entre 2 y 8 años. Además de la restricción de la libertad, las sanciones propias deben aportar a la reconstrucción del tejido social de las comunidades afectadas, la reparación de las víctimas, la resocialización de los comparecientes. Además de la restricción de la libertad, las sanciones propias vienen acompañadas de trabajos, obras o actividades con contenido reparador, restaurador, que en la JEP llamamos TOAR. La ley da algunos ejemplos del tipo de trabajos que podrían imponerse dentro de las sanciones propias, como construir vías en lugares que han estado históricamente aislados, reconstruir infraestructuras que fueron afectadas en medio de conflicto, o acciones de desminado humanitario. Pero el Tribunal de la JEP puede contemplar muchísimas más opciones que reconstruyan la confianza y contribuyan a la sanación de las heridas del conflicto, especialmente de las víctimas. Logren la reincorporación social y comunitaria de los comparecientes. Faciliten la construcción de paz desde las regiones más afectadas por la violencia o el abandono. Y sienten las bases de la reconciliación en el país. En el proceso de diseño de las sanciones propias, las víctimas tendrán un papel protagónico y podrán sugerir y hacer observaciones. No sobra recordar que a estas sanciones solo podrán acceder los comparecientes que aporten verdad plena y reconozcan responsabilidad de forma temprana. Los que no lo hagan pueden ser condenados hasta a 20 años de prisión. En la JEP no hay impunidad. JEP, Justicia y Verdad para la Paz. Muy bien, como lo vimos en el video, los trabajos, obras o actividades con contenido reparador o restaurativo están relacionados con los compromisos de los comparecientes y particularmente con la obligación del régimen de condicionalidad que ya vimos a propósito de la realización de los derechos de las víctimas y especialmente con participar o apoyar las actividades o los programas de contribución a la reparación. Por esas razones, como lo vemos en esta diapositiva que se denomina comprender, cumplir y lograr, la gran meta de los trabajos, obras o actividades con contenido reparador y restaurativo es la de materializar los compromisos que están establecidos en el régimen de condicionalidad, aportando a la reparación de las víctimas. Lo que hace distinto este sistema de administración de justicia, como lo vemos en la diapositiva que nos habla acerca del acuerdo final de paz,
es la posibilidad de que se creen estas sanciones propias. Las sanciones propias, como ya lo dijimos al inicio de este módulo, tienen dos componentes. El componente de restricción de derechos, que es el componente eminentemente retributivo, y los trabajos, obras o actividades con carácter reparador que impondrá la sección de reconocimiento de responsabilidad a los comparecientes en las sanciones propias. Ese componente de los TOAR está relacionado fundamentalmente con la elaboración, como ustedes ven en esta diapositiva, de un proyecto detallado, que puede ser individual o colectivo, de ejecución de trabajos, obras o actividades que tienen la pretensión de reparar los daños sufridos por las víctimas. Algunas o algunos de ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿en qué se diferencia lo restaurador de lo reparador? Cuando hablamos del contenido restaurador, estamos hablando fundamentalmente de que el conflicto armado produjo una ruptura muy grande al interior de tejidos, de comunidades, de familias. Seguramente ustedes conocen bien aquella frase que dice que la primera víctima dentro de la guerra es la verdad y la confianza. Parte del objetivo de crear estos trabajos, obras o actividades está relacionado fundamentalmente con construir confianza o recuperar la confianza de aquellas comunidades que sufrieron las victimizaciones de conflicto armado, en este caso particular de los comparecientes de las FARC-EP, y que a través de estas actividades, de estos trabajos, repetimos, individuales o colectivos, se puede ayudar a recuperar ese tejido social. El contenido reparador atiende fundamentalmente al propósito de reparar el daño sufrido de manera directa por las víctimas que fueron afectadas por las acciones delictivas cometidas por los antiguos combatientes de las FARC-EP, naturalmente por todos los demás combatientes integrantes de miembros de fuerza pública, etc. En esta conversación nos estamos dirigiendo de manera particular a los comparecientes. Entonces, como ustedes ven en el contenido de sanciones en esta diapositiva, el componente restaurativo y reparador es parte fundamental de la sanción. Si ustedes se preguntan en qué se diferencian las sanciones que establece la justicia ordinaria frente a las que establece la Jurisdicción Especial para la Paz, se van a dar cuenta que esa diferencia estriba en que la Jurisdicción Especial para la Paz sancionará a las personas que se sometan a la jurisdicción, condenándolas a que reparen los daños que generaron. Esta es la consecuencia lógica de la implementación del modelo restaurativo, del plan restaurativo que está detrás de la jurisdicción. ¿Cuáles son entonces esas actividades que nos van a permitir a nosotras y a nosotros como comparecientes poder desarrollar esos planes reparadores o restauradores que nos van a imponer los magistrados de la sección de reconocimiento de responsabilidad como parte de la sanción propia? El acuerdo final de paz, en el capítulo, en el número 5.12, como ustedes lo ven en la diapositiva, establece un listado de sanciones que se pueden desarrollar tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. En el caso de las zonas rurales, teniendo en cuenta el impacto que el conflicto generó en el campo colombiano, han sido pensadas con el fin de reparar esos daños, algunos de los cuales buscan atender definitivamente el impacto negativo que tuvo la violencia del conflicto sobre las víctimas directas y otras acciones que beneficiarían al conjunto de las comunidades donde esas víctimas viven o trabajan. Así entonces, en el acuerdo final se planteó que las FARC podría desarrollar programas de reparación efectiva para campesinos desplazados para garantizar su retorno en condiciones de seguridad. Protección medioambiental de las zonas de reserva, que es fundamental para la protección del ambiente. Programas de construcción y reparación de infraestructuras en zonas rurales de distintos tipos, que seguramente ustedes conocerán muy bien. La construcción de escuelas, de carreteras, de centros de salud, de viviendas, de centros comunitarios, centros comunales y de infraestructuras del municipio. Adicionalmente, en las zonas rurales se pueden desarrollar programas de desarrollo rural, de eliminación de residuos en las zonas que lo necesiten, de programas de mejora de la electrificación y de la conectividad en comunicaciones de las zonas agrícolas, acceso a la telefonía celular, al internet, programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, programas de recuperación ambiental de las áreas afectadas por los cultivos de uso ilícito, programas de construcción y mejora de infraestructura vial necesaria para la comercialización
y para la venta de productos agrícolas en zonas de sustitución de cultivos ilícitos, etc. Esto naturalmente en el campo, pero en el ámbito urbano, el listado de sanciones establece además la posibilidad de participar en la construcción o reparación de la infraestructura, escuelas, vías, centros de salud, viviendas, centros comunitarios, infraestructuras del municipio, también programas de desarrollo urbano, programas de acceso a agua potable, construcción de redes y sistemas de saneamiento. Estos trabajos, obras o actividades con carácter reparador deben articularse con las políticas estatales. ¿Por qué razón se pretende esa articulación? Porque la idea es que si se está, por ejemplo, haciendo la reconstrucción de una infraestructura de una escuela, por ejemplo, o de un jardín infantil, de nada sirve tener el edificio construido si no hay maestros o maestras en los cuales trabajan, si los niños no tienen las condiciones adecuadas, por ejemplo, de agua, de luz eléctrica, para que las actividades escolares se desarrollen. Por eso la idea es que estos trabajos o actividades traten de enlazarse con las políticas estatales para garantizar que sean sostenibles en el tiempo, que haya cómo financiarlos, que existan estos recursos. Algunos de ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿yo cómo hago para que me certifiquen un TOAR? Aquí hay algo que decir que es muy importante. La realización de trabajos, obras o actividades antes de la imposición de la sanción propia va a ser valorado por los magistrados de la sección de reconocimiento de responsabilidad con el fin de reducir el monto de la sanción a imponer. ¿Esto qué significa? Para decirlo de otra manera, que una forma de reducir la pena que se le impondrá de la sanción propia es la realización de estos trabajos de manera anticipada. Entonces algunos de ustedes dirán, bueno, pero yo ¿cómo puedo ir haciendo o cómo puedo ir generar estos TOARs para poder reducir mi pena? Pues en primer lugar, se le tiene que hacer una solicitud a nuestra Secretaría Ejecutiva, que es la dependencia que se encarga de hacer las certificaciones de estas actividades. Lo que va a hacer el equipo de trabajo de la Subsecretaría Ejecutiva, que es la que se encarga de estos asuntos, es la de verificar la solicitud que se le envía para identificar la ubicación, por ejemplo, donde se está desarrollando la actividad o la que se va a desarrollar, ir analizando cuál es el contenido reparador o restaurador. Sin embargo, la valoración de si fue reparador para las víctimas, restaurador para las comunidades, solo lo harán los jueces, lo harán los magistrados de la sección de reconocimiento de responsabilidad. La Secretaría Ejecutiva también va a documentar, va a tomar fotos, va a analizar, va a entrevistar a las víctimas para saber, y a las comunidades para saber cuál fue la participación de estas, cuánto tiempo se llevó a cabo este proyecto, cuáles fueron sus principales resultados, si se ejecutó o no se ejecutó, etc. Después de eso, la Secretaría hará una evaluación del cumplimiento de los requisitos formales o no y le enviará la información a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad para que eso forme parte, digamos, del plan restaurativo que se le va a plantear a los magistrados de la sala como integrante de la posible sanción propia que se le va a enviar. Es importante advertir que la existencia de restricciones a la libertad no es impedimento para la realización de TOARs, si es que esos trabajos, obras o actividades tienen realmente un impacto reparador. Le reitero, serán los magistrados de la sección de reconocimiento de responsabilidad del Tribunal para la Paz los que valoren si la realización de esas actividades en efecto sirvió para reparar los daños sufridos por las víctimas directas de la actuación de las estructuras de la antigua guerrilla de las FARC-EP, o si por el contrario sirvió, o en paralelo mejor, más que por el contrario, sirvió para restaurar los lazos sociales, la confianza, los proyectos y los planes de vida comunitarios o colectivos de las comunidades en las cuales se ubican las víctimas. Muy bien, cerramos aquí este módulo sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. Esperamos que la información que hemos compartido con ustedes sea de mucha utilidad. Le reiteramos nuestro interés de conocer sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes y estamos atentas los organizadores y las organizadoras de este curso para atenderlas en nuestras próximas reuniones. Muchísimas gracias y feliz noche.